antes vamos a enviar saludos a quienes se han reportado con nosotros. Este fin de semana estuvo bastante movido, tanto que andamos todavía con la garganta todavía un poquito cerrada. Yo soy Santiago Vázquez y también a Grupo Rocaf, que nos da la oportunidad. Saludos también para el doctor Rodolfo Calvo, para el licenciado Hugo Calvo, que son los directivos de esa gran empresa como es la nueva FM 94.7. Ya está abierto el Face, los teléfonos de cabina 12-500-206, 12-500-206 y www.lanuevafm.com.mx. Vamos a iniciar nuestra charla con un gran amigo que ya tiene bastante tiempo de conocer. Bueno, ya tenemos bastante tiempo de conocerlos, aunque diferentes trincheras. Y yo leyendo un poquito de esta parte sobresaliente de ocupar espacios, cargos, puestos, no sé, estaba yo leyendo y decía, bueno, ¿qué le voy a preguntar? Porque ha estado en infinidad de cargos, de responsabilidades, y me acompaña en esta noche el maestro Roberto Ramos Maza. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar en un espacio radiofónico como este que estás conduciendo con mucho éxito. Gracias, gracias. Y así nos lo has demostrado la gente. Ya entrando un poco en tema, ¿qué tanto conoce Chiapas? Porque yo estaba viendo que, hijos, en cuántos cargos ha estado y todo tiene que ver mucho con la cultura, con el turismo, con aportarle a Chiapas. ¿Qué tanto conoce Chiapas? Yo creo que siempre es jactancioso hablar de uno mismo, pero creo que por lo menos debo de conocer un poco más que el promedio. En gran medida por dos cuestiones. Uno, evidentemente, es el interés personal. Ajá. De conocer la tierra donde nací, mi estado, pero también finalmente la formación profesional. No hay que olvidar que finalmente la geografía, que es mi carrera original, es el estudio del espacio, de sus habitantes, etcétera. Pero también esto me ha llevado a que en las cuestiones laborales he estado vinculado muy cercanamente sobre todo al patrimonio, en general a la cultura y a la difusión cultural, pero sobre todo al patrimonio cultural. Claro. Y eso me ha dado la fortuna de conocer bastante el estado, no del todo, hay lugares incluso que no conozco los 122 municipios, sí. Si me faltan algunos. Siempre me propongo de conocer los 122 municipios. Claro. Por razones luego de tiempo no lo he logrado hasta aún, espero hacerlo, pero sí, Chiapas me ha interesado desde hace muchísimos años, desde muy joven me interesó saber cuál ha sido su historia, conocer exactamente su geografía. Me ha interesado conocer, difundir y defender en su momento su patrimonio cultural, tanto el tangible como el intangible. En fin, Chiapas ha sido, no lo voy a negar, y lo digo más allá de una simple demagogia, una de las razones de mi vida. Claro. Y si tuviéramos que partir el estado, por ejemplo, en zonas, ¿qué faltaría promoverle en Chiapas? Porque, digo, hay lugares que son hermosos y que están ahí, como en espera de la proyección, de la oportunidad de salir, de que se conozca. Si conocemos Chiapas, entonces, ¿qué habría que hacer para esta parte, no? Aunque estamos yendo en un tema que realmente vamos a empezar por este lado, porque la pregunta fue, ¿qué tanto conoce Chiapas? ¿Y qué haría que hacer? Yo creo que se le ha hecho mucha difusión al estado. Ajá. Evidentemente. Creo que de todas maneras también falta no solamente conocer Chiapas, sino conocer el mundo en el que estamos situados. Así es. De esa manera saber exactamente qué necesitamos para posicionarnos en ese contexto nacional, mundial, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista turístico. Yo creo que Chiapas es, por un lado, un estado privilegiado por la naturaleza, por la historia, la cultura, pero también es un estado al que le hace falta mucho más atención de parte de sus propios habitantes. Para empezar, hace falta más conocimiento, hace falta más difusión y sobre todo más conciencia de que la belleza de Chiapas tenemos que finalmente es nuestra, tenemos que cuidarla como chiapanecos. Ya. Y desde luego como parte de un conjunto nacional mucho mayor y también rico, que por cierto también me apasiona. No solamente me apasiona Chiapas, también me apasiona el país en general al que pertenecemos, pero yo creo que
¿Qué zonas de Chiapas? Yo creo que todos. Yo creo que sería cuestión de hablar mucho tiempo acerca de las enormes posibilidades de promoción que tiene. Es que cada vez hay espacios que uno no se imagina. Efectivamente, porque además desde el punto de vista de la naturaleza, evidentemente el hecho de que tenga un territorio tan variado, tanto topográfica, climática, biológicamente, pues hace que tengamos una serie de paisajes naturales que posiblemente pocos o ningún otro estado pueda jactarse de tanta variedad y abundancia. Obviamente a muchos de estos lugares les ha hecho falta no solo la difusión, algunos los hemos conocido porque finalmente el camino no llegaba hasta la comunidad donde está una cascada que es maravillosa, o si está ya no tiene la suficiente infraestructura como para recibir ni siquiera visitantes con pocas exigencias. Sin embargo, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Creo que también hemos, si bien por un lado se ha avanzado en la conciencia de la conservación ecológica, también creo que necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor para poder conservar y no solo la cuestión natural, sino también la cuestión cultural que nos distingue. Veo que también ya hay mucha ignorancia respecto de muchas de las manifestaciones del patrimonio intangible. Por ejemplo, estoy hablando de fiestas, comidas, danzas, manifestaciones artísticas efímeras, etcétera. Claro. Roberto Ramos Maza. ¿Cómo inicia Roberto Ramos Maza? Bueno, ¿cómo inicio en qué, verdad? Sí, ¿cómo inicia todo este trayecto, toda esta parte en la que se empieza a hacer algo por el Estado? Bueno, no sé qué tanto espero que haya podido hacer algo por el Estado. Yo creo que mi formación de geógrafo siempre la quise aplicar en primer lugar al territorio de Chiapas, que era el que más conocía, el que me era familiar, el que era más entrañable. Y cuando dejé la universidad, estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dudé en algún momento si regresar a Chiapas o quedarme en la Ciudad de México. Algunos factores, entre ellos la erupción del volcán Chichonal, que no hacía mucho había pasado, me atrajeron a volver a Chiapas, y de aquí prácticamente he estado el resto del tiempo. No siempre, pero el resto del tiempo sí. Y desde entonces me involucré en hacer, por ejemplo, en esa época, los diagnósticos municipales, los estudios de cada uno de los municipios, desde todos sus diferentes aspectos geográficos, la difusión de los aspectos económicos, humanos, culturales, etcétera, de cada uno de las regiones y de cada uno de los espacios. Tuve la oportunidad de tener un trabajo que me dio un gran aprendizaje, una gran satisfacción, porque se trataba incluso de la seguridad de mucha gente, que fue la posible erupción que con el que amenazó el Tacaná en 1986, estar dentro de la confección diseño del plan operativo Tacaná, que todavía sigue vigente y que todavía se lleva, todavía ese monitoreo del volcán todavía sigue en pie, porque es un volcán activo, uno de los dos volcanes activos que tenemos en Chiapas. Así que sí encontré un terreno fértil para el que dedicarme, digamos, en gran medida al trabajo en el estudio y la difusión de Chiapas, tanto desde ese punto de vista estrictamente de las ciencias de la tierra, como después de la difusión cultural, a partir sobre todo de la conservación y difusión del patrimonio. Ya. Bueno, vamos a dejar el teléfono de cabina, 12-511-06, el teléfono de cabina, por sus comentarios. Está con nosotros Roberto Ramos Maza, y para allá voy. ¿En la dirección de extensión universitaria actualmente? En la dirección de extensión universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En Nicache. Así es, una de las instituciones más queridas, que además ha sido de alguna manera siempre una de mis casas, digamos, porque he colaborado allí, he tenido el honor de colaborar allí en más de un aspecto. Como docente, como funcionario, etcétera. Y bueno,
Originario de Tuxtla Gutiérrez. De Tuxtla Gutiérrez, así es, soy tuxtleco y aquí hay un buen tema porque ya lo dije en alguna ocasión, yo nací también en una ciudad que se llamaba Tuxtla Gutiérrez. La Tuxtla Gutiérrez actual no se parece en nada a la Tuxtla Gutiérrez donde nací, y no siempre el cambio fue positivo. Además, esa diferencia entre el Tuxtla Gutiérrez actual y el Tuxtla Gutiérrez de entonces es que me ha hecho muchas veces, señalar hasta en la medida de mis posibilidades la importancia de la conservación del patrimonio, además como un lazo identitario, un lazo comunitario que nos permite una cohesión social que sirve para afrontar muchos de los problemas de una ciudad en tan rápido crecimiento como Tuxtla Gutiérrez. Claro. ¿Pero qué sentimiento le causa este cambio? Me enoja, en principio, Yo creo que Tuxtla no debería ser una ciudad tan poco agradable en su paisaje urbano, que es la verdad. Yo sé que a muchos tuxtlecos a veces les duele esa verdad, pero no lo fue siempre. Yo creo que fue una ciudad que tuvo mucho más personalidad, mucho más identidad, y que yo creo que a pesar de todo estamos a tiempo de recuperar en gran medida, de rehacer en gran medida lo que es Tuxtla Gutiérrez. Efectivamente soy tuxtleco, pero una de las diferencias fundamentales que veo en el proceso urbano de Tuxtla Gutiérrez es que mucha gente que nace en otras ciudades, y a mí mismo me pasa porque ahora que vuelvo a la Ciudad de México encuentro todavía muchos de los lugares que fueron significativos en mi vida de estudiante, en mi vida familiar, social, escolar, incluso tuxtleca, pues prácticamente ya no hay ninguno, y eso hace siempre muy difícil aferrarse a una identidad que no tiene un correspondiente físico en ningún edificio, en ningún signo del paisaje urbano, claro. Y ni siquiera no solamente el paisaje urbano en general, sino incluso en el paisaje natural. Quiero decir en esto, por ejemplo, el río que muchos tuxtlecos, incluso de generaciones anteriores a mí, conocieron, pues prácticamente ya no existe. Claro. Y sobre todo tener ese sentimiento que quién sabe si nos vaya a alcanzar la vida para ver el Tuxtla que queremos, porque lleva tiempo. Bueno, lleva tiempo, pero yo creo que no sé cuál sea el Tuxtla que queremos, porque finalmente sería un acuerdo con una población muy diversa y de intereses muy distintos. Sin embargo, por lo menos llegar a un acuerdo mínimo para estar en una ciudad agradable, y yo creo que además debe ser un derecho como ciudadanos de vivir en una ciudad con un paisaje urbano con el cual uno pueda estar a gusto. Que te puedas sentir, orgulloso de poder caminar, de poder ir a un edificio histórico. Y de poder mostrar, además. Yo creo que Tuxtla nos podría llevar mucho tiempo, como ha sido uno de los temas que he tocado en varias ocasiones. Incluso he tenido la oportunidad de conducir algunas visitas guiadas por el centro de Tuxtla, que sí podríamos llamar de centro histórico porque allí se han desarrollado los procesos que han definido lo que es la ciudad, y esto me ha llevado también a que otras gentes también tienen la inquietud de que por lo menos conocer dónde, quiénes, cómo fueron los grandes procesos y personajes que han hecho esta ciudad, que yo creo que merecería más compromiso, ya no digamos de las autoridades, sino para empezar de sus propios ciudadanos en primer término. Claro. Y con respecto a esto, nos ha tocado platicar con gente preocupada por el rescate de esta imagen urbana, y también de gente que se dedica, por ejemplo, a la fotografía, que hay edificios que antes tendrían, si hablamos de la parte cultural no sé, por ejemplo en la catedral había ahí en la parte de la cúpula una pintura muy hermosa que después por ignorancia se pintó y quisieron rescatarla, ¿no? Y ya no se pudo. Entonces todo este tipo de detalles que por falta de conocimiento a veces la perdemos. Yo creo que ha sido falta de conocimiento en el caso de Tuxtla, pero también falta de un compromiso y de una visión de futuro. Claro. Yo creo que nos perdimos un poco los tuxtlecos en un afán modernizador
que no ha permitido mostrar muchas de las facetas de la esencia de la ciudad. Yo creo que todavía persisten. De hecho, todavía nos encontramos con fiestas tradicionales soques en la misma ciudad, con comidas tradicionales, con incluso con arte popular que pocos ven, que permitirían, cuya difusión permitiría ver que finalmente la ciudad, como sucede con toda otra ciudad mexicana, claro, tiene una profunda raíz, y que además en este caso tendríamos que ver que además una profunda raíz incluso prehispánica, puesto que originalmente fue un poblado soque. Claro. Ha estado, bueno, Roberto Ramos Maza está con nosotros en Nuestras Raíces. Ha estado en diferentes países, habla 3, 4 idiomas. Más o menos. Más o menos, efectivamente, sí, la vida me ha permitido con mucha fortuna conocer otros lugares. Creo que además los viajes, con que sea un lugar común, ilustran efectivamente. Y además tiene otra connotación, como ya dijo, si no mal recuerdo fue Pío Baroja, el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Claro. Y yo creo que efectivamente viajar también creo que debe servir para que no solamente conocer para uno mismo, sino también para poder aplicar lo mejor de lo que uno ve en el entorno próximo, y también disfrutar finalmente de ámbitos o ambientes más justos en la convivencia social, ¿no? Efectivamente he tenido oportunidad incluso de hacer por lo menos en 2 ocasiones cursos que me han ayudado mucho a mi formación fuera del país, y además el hablar otros idiomas también permite acercarse a otras culturas. Finalmente cada lengua es un mundo, un universo, claro, que siempre enriquece la formación y la visión. Claro. Bueno, vamos a continuar. Está con nosotros en Nuestras Raíces Roberto Ramos Maza, que es director de Extensión Universitaria de la UNICACH, orgullosamente tuxtleco, y estamos platicando. Volviendo de esta pausa, vamos a platicar, pues, ¿qué se está haciendo en la UNICACH? Sí. ¿Qué estamos haciendo por este Tuxtla que queremos aportarle un poquito? Bueno, vamos con Fabián allá en Máster. Adelante, Fabián. Yo soy Santiago Vázquez. Vamos a la pausa. Me encanta estar contigo. Estoy en medio de este viaje, para bien o para mal. Y aunque no es mucho el equipaje, cada vez me pesa más. En la maleta de recuerdos, mi adolescencia y mi niñez se aferran fuertes al cuaderno que leo cuando no estoy bien. Estoy en medio de este viaje, para mal o para bien. Y aunque tu amor se fue a otra parte, yo sé que te olvidaré. En el archivo de mi historia nunca aparece el que me hirió. Tan solo guardo en la memoria el que algo bueno me dejó. Como tú comprenderás, no me queda nada más que buscar en otra parte y tratarte de olvidar. Como tú comprenderás, no me queda nada más que buscar en otros brazos algún bien para mi mal. Como tú comprenderás, no me queda nada más. Yeah.
estoy en medio de este viaje, para bien o para mal. Y aunque tu adiós me dio en la madre, no me voy a suicidar. No, no, no. En el archivo de mi historia nunca aparece el que me hirió. Tan solo guardo en la memoria que algo bueno me dejó. Como tú comprenderás, no me queda nada más que buscar en otra parte y tratarte de olvidar. Como tú comprenderás, no me queda nada más que buscar en otros brazos algún bien para mi mal. Como tú comprenderás, no me queda nada más. 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 Están aquí rondando en mi cabeza, son los problemas que el mundo atraviesa. Noticias de asaltos. Bueno, ya estamos de regreso, estás en Nuestras Raíces, estamos platicando con Roberto Ramos Maza, que es director de Extensión Universitaria, promotor cultural y un preocupado por todas nuestras costumbres, tradiciones, que es Bueno, más bien por el patrimonio. patrimonio. Porque finalmente, si nos vamos a costumbres y tradiciones, varias de las costumbres y tradiciones también las tenemos que desechar. Bueno, sí. No todas debemos de conservarlas. No hay que promoverlas. No hay que promoverlas, de hecho, sí. Por ejemplo, la discriminación ha sido una tradición y esa debemos desecharla. Claro. Entonces yo creo que más que eso, mi preocupación central sería la difusión, conservación del patrimonio. Ha sido como funcionario un poco mi tarea en muchas ocasiones. Pero no solamente eso, yo creo que también la promoción cultural también va por el lado de dar a conocer también los valores que van surgiendo. Finalmente, como toda población, Chiapas tiene muchos creadores en distintos ámbitos del arte, y también tiene muchos investigadores que se dedican a diferentes líneas de estudio, que tienen mucho que aportar en primer lugar a la sociedad chiapaneca, pero también al país y al resto del mundo, ¿no? Y platicábamos ahorita durante la pausa musical, obviamente en la universidad, en la Unicach, hay jóvenes apasionados por todo esto. Sí hay, y afortunadamente muchos. Rescatables. Bueno, muchos. Yo creo que no es un fenómeno exclusivo de la Unicach, pero sí se da que existen, sí. Se da tanto en el mundo de las artes como en de las ciencias. Ya. Se da en el mundo de la investigación. Yo creo que ahí sí hay muchísima gente que está proponiendo, que está trabajando, que está contribuyendo a esta sociedad en distintos niveles y en distintos ámbitos. Claro. Bueno, vamos a ir a la pausa de la media. Estamos platicando con el maestro Roberto Ramos Maza, director de Extensión Universitaria, promotor cultural y sobre todo una persona muy sensible con respecto a este tema, ¿no? Porque a veces cuando quisiéramos ver cosas nuevas o cosas que de alguna manera son históricas y verlas bien, entonces es ahí donde entra la parte de la pasión, del sentimiento, de cómo hacerle, cómo sacar adelante todo esto. Uh-huh. Pero eso lo vamos a platicar regresando de la pausa de la media. Estás en Nuestras Raíces, yo soy Santiago Vázquez y me encanta estar contigo, ya volvemos. Están aquí rondando en mi cabeza, son los problemas que el mundo atraviesa. Noticias de asaltos a mano armada, la corrupción ya está inmortalizada. Montañas y montañas de basura, prostitución, creo que ya no hay censura. Siguen durmiendo niños en la calle,
causa de problemas familiares. Oh. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué fingir que nada está pasando aquí? ¿Por qué luchar contra ti mismo, contra tu mundo y hermandad? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué fingir que nada está pasando aquí? ¿Por qué luchar contra ti mismo, contra tu mundo y hermandad? Si lo único que pido, si lo único que pido, oh no, es amor y paz. Cientos de niñas han sido violadas y el racismo no tiene control. Si eres pobre, rico, blanco o negro, siempre nos une el mismo corazón. Guerras y guerras sin motivo alguno, construyen armas como hacer el jabón, reclutan gente para matar gente, con el descaro de nombrar a Dios. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué fingir que nada está pasando aquí? ¿Por qué luchar contra ti mismo, contra tu mundo y hermandad? ¿Por qué sufrir? Vamos a una pausa. Escuchas Nuestras Raíces. Son las 8:29. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El problema del acoso escolar suele estar oculto. Lo que más nos cuesta en los casos de violencia es combatir la ley del silencio. Este problema, que actualmente y de forma lamentable va en aumento, es probable que una persona muy cercana a ti esté enfrentando esta situación. Lo más difícil es ayudar a las víctimas que han sido afectadas y convencerlas de dejar el miedo atrás. Por ello, con el arranque del foro Preven Chiapas contra el acoso escolar, se consolida el criterio educativo de la lucha contra la ignorancia, contra la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el acontecimiento de los derechos humanos, criterio que es la base para la implementación de las políticas públicas orientadas a la transversabilidad en los 3 órdenes de gobierno que el Ejecutivo del Estado, Velasco Cuello, promueve para erradicar la violencia en las escuelas públicas y privadas, para fomentar la cultura de la paz y el respeto. Las aulas y las clases son los lugares por excelencia para aprender conviviendo y convivir aprendiendo. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. ¿Sabes qué está pasando en México? Se está moviendo. Hoy ya funcionan 15,000 escuelas de tiempo completo, en las que los estudiantes aprenden materias como computación y música. Además, reciben una alimentación rica y nutritiva. También se han entregado 240,000 computadoras a estudiantes de Colima, Tabasco y Sonora. La meta es que todos los niños de México de quinto y sexto tengan una. Esto es Mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Noticias Hoy. Con la información internacional, nacional, estatal, tecnología, internet, cultura, redes sociales, deportes, espectáculos. La noticia seria, pero no tanto. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Por la Nueva FM 94.7, lanuevafm.com.mx y lanuevatv.com.mx. Noticias Hoy. Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos, el Peluche es el programa
programa que sí está de pelos. El peluche. Pelos, baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Por la nueva FM 94.7. Chiquita. Un programa para mujeres y también para hombres, de mujer a mujer. Soy Viridiana de la Vega. Escúchame de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la nueva FM 94.7. De mujer a mujer. Para las mujeres de hoy. A la medianoche de lunes a viernes, escucha la mejor música de tu vida. Música retro. Una hora, un recorrido por todos los géneros musicales. Todos tus recuerdos con la música en español. Música retro, a la medianoche. Y al terminar, clásicos de los 80s. La música que nunca pasa de moda. Con los artistas y las canciones que siempre serán un clásico. Música retro y clásicos de los 80s. Lunes a viernes por la nueva FM. Entrevistas, noticias, música. Esta es la nueva FM. Estamos de regreso en Nuestras Raíces. Están aquí rondando en mi cabeza. Son los problemas que el mundo atraviesa. Noticias de asaltos a mano armada. La corrupción ya está inmortal. Bueno, ya estamos de regreso. Estás en Nuestras Raíces. Yo soy Santiago Vázquez y estamos platicando con el maestro Roberto Ramos Maza, que es el director de Extensión Universitaria de la UNICACH, y estamos hablando pues, precisamente del rescate de nuestra cultura, la promoción de nuestra cultura que tanta falta nos hace, y no solamente en el aspecto de organización, de cargos, sino en el aspecto personal. ¿Qué tanto hacemos nosotros para rescatar esa parte de la cultura? Bueno, pues es que tendría que ser un interés que estaría ligado a una formación educativa que debiera sembrar desde los niños un cierto interés por las propias raíces culturales y sobre todo por las manifestaciones culturales entendidas como también parte del bienestar. Finalmente el niño que es educado a ya no solamente tocar un instrumento, sino ser capaz de ir a un concierto, tiende a tener una calidad de vida de adulto mucho más alta que el niño que no es educado en ese sentido. Entonces yo creo que es casi una forma de la difusión cultural está estrechamente ligada al desarrollo social en ese sentido, porque también cuando las actividades culturales, por ejemplo, toman los espacios que pudieran estar tomados por la delincuencia, evidentemente hay un cambio en todo un barrio y en una serie de familias. Yo creo que en ese sentido también juega un papel importante, no siempre entendido por el grueso de la población. Muchas veces pudiera pensar muchos que a veces gastar en un proyecto cultural pudiera ser gastar en algo que no es tan necesario. Sin embargo, si vemos a las naciones con índices de desarrollo humano más elevados, evidentemente una de las características sería la apuesta por el desarrollo del arte, la cultura y la preservación del patrimonio y por lo tanto de la identidad como cohesión social. Estuvo en el ayuntamiento efectivamente como director de promoción cultural. Exactamente, que fue un gran trabajo que me permitió acercarme a otros aspectos de la cultura que si bien ya conocía, ahí ve uno también las entrañas, uno de ellos, el fenómeno social y antropológico que es el Parque La Marimba, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otros aspectos también muy tradicionales. El ayuntamiento sigue, por ejemplo, impulsando aspectos como la ensarta de las flores de mayo, como la elaboración de joyonaques, que son un ejemplo de arte efímero, típicamente zoque. En fin, yo creo que ahí también hay un área que tiene que ver además con una de las cosas en las que creería en una reorganización social
por así decirlo, de una ciudad como Tuxtla, que es el devolverle a los barrios antiguos y nuevos una cierta identidad propia, a partir en gran medida de la cultura y de los servicios, que seguramente redundaría en una mejor organización de la vida misma ciudadana. Claro. En su momento, cuando estuvo en esta dirección en el ayuntamiento, ¿cuál era la principal preocupación con este tema? En gran medida, las instituciones trabajamos bastante forzados por la urgencia, el inmediatismo, eso es verdad, y no deja de ser un defecto institucional muchas veces. Sin embargo, yo creo que las principales intereses estaban en mucho de lo que sería lo que podríamos llamar una cultura popular tuxtleca, que en torno a la marimba, al Parque de la Marimba, a las celebraciones tradicionales, y al impulso de alguna manera a la cultura en barrios. En ese momento se intentó que hubiera una cierta programación más o menos estable en distintas plazas de Tuxtla, con música, con danza y otras manifestaciones que pudieran ser atractivos para la población en general, pero sobre todo para captar el interés de los niños, que finalmente son los que en algún momento tendrán que decidir sobre lo que se va a hacer en cuanto a políticas públicas en esa ciudad. Claro. Y en todos lados, claro. Y bueno, y de toda esa preocupación, ¿a la fecha ha habido avance? Yo creo que siempre se quedan cosas. Yo creo que hay cosas que no hemos avanzado lo suficiente, creo que hay otras que no. Yo creo que sí sigue siendo importante que permanezcan incluso algunas cuestiones. Me parece que, por ejemplo, la promoción que hace el municipio de actividades en centros culturales independientes, o de las tradiciones muy arraigadas como las que ya mencioné, yo creo que sí sigue siendo una fortaleza en la difusión cultural municipal, por así decirlo, y yo creo que en ese sentido podríamos hablar. En otras yo creo que habría que hacer o mejorar. Yo he insistido siempre que, por ejemplo, el Parque de la Marimba debería de pasar de ser un simple lugar de mucha importancia para la convivencia y el ocio de tuxtleco, y de un fenómeno, como ya dije, sociológico y antropológico. Debería de pasar también a ser un verdadero recurso turístico, y en ese sentido, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, porque sí se han hecho, yo creo que todavía le falta. Yo creo que le faltaría haber una verdadera, una mayor inversión, no solo económica, sino también de creatividad y de impulso a lo que significa como un corazón alternativo en el centro de la ciudad, y que además ha pasado a ser en muy poco tiempo, porque es un fenómeno muy nuevo finalmente en términos históricos, un emblema citadino. Claro, y bueno, yo creo que todos conocemos el Parque de la Marimba. Tiene, por el día es muy bonito, tiene árboles, efectivamente, que no se ven, ya casi no se ven, como la pochota, que teníamos una pero ya no está. O más bien que generalmente no volteamos a ver. Por ejemplo, a la orilla del río Sabinal, el muy deteriorado río Sabinal, y que debiera también ser objeto de ya no solo de políticas públicas, sino de preocupación de los tuxtlecos. A la altura de la Cuarta Norte y Sexta Oriente, más o menos, hay un verdadero monumento vegetal, una ceiba, que debiera ser cuidado y reconocido como un monumento de la ciudad, y que realmente pocos ven. Y no es el único caso. Aproximadamente en la 20 Sur hay otro gran monumento vegetal que también es otra ceiba, y así podemos ver no solamente ceibas, podemos ver incluso una serie de elementos naturales. De hecho, una de las éxitos de un paisaje natural, de un paisaje urbano, sería la mayor fortuna con la que el paisaje cultural conviviera con sus elementos naturales. Creo que eso no lo hemos logrado los tuxtlecos, y podemos lograrlo. Tuxtla podría ser, en ese sentido, una ciudad que, si se enfocara, podría lograr mucho
con su río, con su vegetación y con otras características de sus elementos naturales que podrían hacerla un paisaje urbano incluso único en México en algunos aspectos. Yo creo que no a muchas ciudades, o por lo menos no muchas ciudades del tamaño de Tuxtla del país, pueden jactarse de tener parvadas de cotorras en pleno centro, por ejemplo, que es una cosa que a los visitantes observadores les llama mucho la atención. No todos lo ven, pero hay muchos. Y también pocas ciudades podrían jactarse de la floración de los árboles que se da en Tuxtla cada fin de invierno y principios de la primavera, los primeros meses del año. Yo recuerdo, por ejemplo, que una cosa exitosa en ese sentido del paisaje urbano es el caso de las jacarandas de la Ciudad de México. Cuando yo fui estudiante en la UNAM era mucho menos. No existía ese fenómeno morado que se da ahora cada primavera en la Ciudad de México, que la convierte en una ciudad espectacular. Claro, que siempre es espectacular por muchos motivos, pero que cuando florecen sus jacarandas se vuelve todavía más. Entonces yo creo que allí hay un elemento natural, muchos elementos naturales que tendríamos que retomar como parte de una identidad que nos ayudaría a vivir mejor. Claro. Y precisamente en esa temporada donde la parvada de cotorros ahorita está aflorando, ¿es gulaber que le llaman? ¿O es como el capulín que lo comen y siempre están llenos? Bueno, ahí en casa de ustedes hay un árbol y muy temprano vaya el cantar de toda esa parvada de cotorros que hay que apreciarlo. Creo que hay que apreciar, yo creo que hay que ver más hacia no hay que dejar de señalar lo malo, no hay que dejar de reclamar los derechos ciudadanos, no hay que dejar de contribuir a la mejoría de lo que hay que mejorar, pero también hay que observar lo que tenemos de positivo y los elementos que pueden hacer esta ciudad una ciudad mejor. Claro. Bueno, estamos platicando con el maestro Roberto Ramos Maza, que es director de Extensión Universitaria de la UNICACH, y nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación para charlar un poquito sobre lo que se está haciendo. ¿Qué viene para Roberto Ramos Maza? Pues seguir trabajando hasta que se pueda, ¿verdad? Yo creo que tengo ahora la oportunidad de estar de nuevo en una institución tan noble, tan querida como la UNICACH, y desde luego mi mayor esfuerzo está dedicado a lograr los objetivos del área y de la universidad donde ahora me encuentro. Pero efectivamente de manera independiente seguir trabajando en estos temas que han sido de mi interés y que creo que en algunos casos pueden ser también de interés de mucha más gente. Claro, y dentro de todo este interés por promover la cultura, ¿hay algo que no ha logrado, que desea hacerlo y que está ahí en la mesa? Pues hay cosas. Yo creo que me gustaría me parece que me gustaría ver, no sé si contribuir directamente, pero me gustaría ver cosas en cuanto al patrimonio local y nacional, que me gustaría ver que se consiguiera. Por ejemplo, me parece que así como me ha dado gusto muchas veces cuando algún sitio que me ha llamado la atención y que me ha interesado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, me gustaría mucho que algún día más lugares de Chiapas fueran declarados Patrimonio de la Humanidad. Me gustaría verlo. Ojalá pudiera incluso participar en esos procesos, no necesariamente, pero sí me encantaría ver. Me gustaría mucho una verdadera recuperación y restauración, etcétera, de una zona arqueológica como Izapa, que es un lugar apasionante y que casi nadie ve y que pocos chiapanecos conocen. Me gustaría que se hicieran más acciones de conservación de los monumentos y de la arquitectura vernácula. Por ejemplo, sí me gustaría que algún día San Cristóbal de las Casas tuviera un rango entre sus títulos, según yo, más justo que los que ha logrado ahora. Es una zona de monumentos, es considerada desde el punto de vista turístico un pueblo mágico, pero creo que debiera merecer más. Entonces realmente hay muchas cosas que todavía me gustaría ver, y sobre todo me gustaría ver
que en los próximos años, que no falta tanto, aunque pareciera que falta mucho, no falta tanto, Chiapas debiera celebrar con mucha dignidad dos bicentenarios, el de la independencia y el de la Federación de México, y me gustaría verlos que se celebraran con mucho, de manera mucho mejor a lo que creo que se hizo en el bicentenario de la Independencia Nacional. Eso es algo que me gustaría que hubiera una contribución más adecuada o más justa. Significativa. Más significativa. Y desde luego también me gustaría ver en ese sentido una celebración muy significativa de otra cosa no tan próxima, pero tampoco tan lejana, que será el quinto centenario de la Fundación de San Cristóbal, que finalmente es el quinto centenario de la fundación de la idea de Chiapas como una entidad política que finalmente todavía está vigente. La primera capital, ¿no?, del estado. Y desde luego cuya fundación fue la que decidió de alguna manera la creación de un territorio que ahora llamamos Chiapas, o el origen de la hora que ahora llamamos Chiapas, porque finalmente antes de la llegada de los españoles no había una unión política como tal, o sea, esta idea de lo que ahora es Chiapas, aunque ha tenido desde luego una evolución en la cual no vamos a entrar ahora en detalle, se inicia con la fundación de San Cristóbal, y el quinto centenario está muy próximo a celebrar, y ojalá se pudiera celebrar ese quinto centenario con San Cristóbal ya siendo, si no sola, por lo menos en parte, junto con otros elementos culturales de Chiapas, patrimonio cultural de la humanidad. Ojalá que pudiera verlo. Y creo que a veces nos falta vivir con mucha pasión todas estas fechas y todas estas festividades, sentirlo realmente por el significado, por la historia, por lo que significa para los que somos chiapanecos, y demostrarle al mundo que valoramos todo esto, ¿no? Que nos falta a veces estamos más preocupados por otras circunstancias que por lo mismo, porque por nuestra propia cultura, ¿no? Pues efectivamente también hay que comprender que a las preocupaciones inmediatas, personales, familiares, etcétera, nos conllevan mucho, pero yo creo que sí tendríamos en gran medida que comprometernos más como ciudadanos, y esto no tiene solamente que ver con la cuestión cultural de la que estamos hablando. Yo creo que tiene que ver con muchos otros factores del bienestar social que muchas veces no vemos, que en realidad están a nuestro alcance en su difusión, su impulso, y olvidándonos de nuestro compromiso real como elementos de una sociedad, se lo dejamos siempre a las autoridades, a los políticos, etcétera, cuando realmente quienes formamos la sociedad somos todos, claro, incluyendo obviamente las autoridades, pero que también tienen que tener ese contrapeso o ese impulso, no necesariamente un contrapeso, por parte de los ciudadanos. Ahí es donde falta un poco, yo creo, más de educación y de conciencia. Ya. Bueno, muy rápido se nos va el tiempo. Estamos platicando con el maestro Roberto Ramos Maza, que es director de Extensión Universitaria de la UNICACH, promotor cultural, preocupado por el rescate de todo esto que nos llenaría de orgullo si no se perdieran, o que no se fueran perdiendo, como en aquella ocasión cuando el graffiti se estaba saliendo de las manos y después se hizo artístico. Así en muchos aspectos, ¿no? Pues en muchos aspectos, y cosa que por cierto es un fenómeno que hay quien lo ha registrado, afortunadamente. Ajá. Efectivamente el graffiti, el arte urbano, ajá, tiene muy buenos exponentes en una ciudad como esta para no todo es lo que se cree que significa. Entonces yo creo que efectivamente fue un proceso en el que estuvimos cercanos en el ayuntamiento, y yo creo que también una muy buena experiencia y un muy buen aprendizaje, porque además yo creo que una de las cosas que uno debe hacer como ser humano es jamás dejar de asombrarse y jamás llegar a la soberbia de que no hay nada más por aprender, o que no hay nadie nos va a venir a decir. ¿Fue en esa temporada cuando estaba todo este fenómeno? Efectivamente fue en esa temporada. Sí. Ha habido resultados interesantes después de eso, y yo creo que personalmente podría decirlo por lo que te comento, que siempre hay mucho más por aprender. Claro. Bueno, pues ya estamos por irnos.
gracias por haber aceptado la invitación, Roberto Ramos Maza, director de Extensión Universitaria. Esperemos que no sea la única ocasión que esté en Nuestras Raíces. Y sobre todo agradecer a cada uno de ustedes que están ahí en su unidad móvil, en la oficina, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar en Nuestras Raíces, conociendo de nuestras raíces y sobre todo aportándole algo a nuestras raíces. Algo más que desee agregarle a eso. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá que efectivamente podríamos, sigamos conversando en alguna ocasión. Y yo creo que aunque que finalmente nos centramos mucho en nuestra ciudad, yo creo que nuestra ciudad da para platicar mucho. Es un buen tema y hay que seguir haciendo. Una buena invitación. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Roberto Ramos Maza, por haber aceptado la invitación a Nuestras Raíces. Ya nos vamos, como siempre, gracias por habernos acompañado en este espacio. El próximo miércoles también tenemos gente sobresaliente. Yo soy Santiago Vázquez y me encanta estar contigo. Que Dios los bendiga. Están aquí rondando en mi cabeza. Son los problemas que el mundo atraviesa. Noticias de asaltos a mano armada. La corrupción ya está inmortalizada. Montañas y montañas de basura. Prostitución, creo que ya no hay censura. Siguen durmiendo niños en la calle a causa de problemas familiares. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué fingir que nada está pasando aquí? ¿Por qué luchar contra ti mismo, contra tu mundo y hermandad? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué fingir que nada está pasando aquí? ¿Por qué luchar contra ti mismo, contra tu mundo y hermandad? Si lo único que pido, si lo único que pido, es amor y paz.